La Revolución Cubana. Hace más de 60 años, en el corazón del Caribe, un grupo de hombres y mujeres desafió a un régimen corrupto y a la potencia más poderosa del mundo. Lo que parecía una utopía se convirtió en realidad: la Revolución Cubana. Como diría Fidel Castro en 1962, la revolución es posible, los pueblos pueden hacerla, y en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir su liberación. Cuba antes de la revolución. Para entender esta historia, hay que empezar por el final de los años 40 y el inicio de los 50. El destino de Cuba estaba ligado a la figura de Fulgencio Batista, un militar que ya en 1940 había sido presidente. Tras dejar el cargo, nunca abandonó del todo el poder. El 10 de marzo de 1952, Batista dio un golpe de Estado, suspendió las garantías constitucionales, derogó la Constitución y clausuró el Congreso. Gobernó con autoritarismo, reprimiendo cualquier manifestación opositora y entregando la economía a los intereses de Estados Unidos. Los casinos, el turismo y las empresas norteamericanas florecían, mientras la mayoría del pueblo cubano padecía la pobreza, la falta de tierras, de educación y de salud. En ese escenario, un grupo de jóvenes universitarios, organizados en torno a la Federación Estudiantil Universitaria y al Partido Ortodoxo, decidió que había llegado el momento de actuar. El asalto al Moncada. El 26 de julio de 1953, unos 170 hombres liderados por Fidel Castro, un joven abogado, atacaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Querían apropiarse de las armas y convocar al pueblo a derrocar a Batista. Pero la operación fracasó. Muchos insurrectos fueron fusilados y otros, como Fidel y su hermano Raúl, fueron capturados. Durante el juicio, Fidel asumió su propia defensa. Allí denunció la situación de Cuba y presentó un programa de cambio: tierra, industrialización, vivienda, empleo, educación y salud. Terminó con una frase que marcaría su destino: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Aquellas palabras transformaron a Fidel en el principal referente de la oposición a Batista. El exilio y el regreso. Gracias a una amnistía, Castro salió de prisión y partió al exilio en México. Allí fundó el movimiento 26 de julio, en homenaje a los caídos en el Moncada. El grupo se entrenó en guerra de guerrillas y pronto sumó a un joven argentino, Ernesto Che Guevara, médico de formación y revolucionario de vocación. En 1956, decidieron regresar a Cuba. A bordo del yate Granma, 82 hombres desembarcaron en la isla. Pero fueron emboscados, la mayoría cayó abatida. Solo un puñado logró sobrevivir y refugiarse en las montañas de la Sierra Maestra. Entre ellos estaban Fidel, Raúl, el Che y Camilo Cienfuegos. La guerrilla en la Sierra Maestra. Desde las montañas comenzó la guerra de guerrillas. Durante 1957 y 1958, el ejército rebelde enfrentó al ejército de Batista con tácticas de emboscada y sabotaje. Ganaron el apoyo de los campesinos, que veían en ellos la esperanza de un cambio. En las ciudades, estudiantes y trabajadores del movimiento 26 de julio realizaban huelgas y actos de resistencia. En 1958, los rebeldes lanzaron una ofensiva contra las élites económicas con el lema: o Batista sin la zafra, o la zafra sin Batista. La suerte estaba echada. En diciembre de ese año, la batalla de Santa Clara, comandada por el Che Guevara, selló el destino del régimen. El 30 de diciembre, el ejército de Batista se rindió. El dictador huyó y la revolución había triunfado. El triunfo revolucionario. El 8 de enero de 1959, la Caravana de la Libertad entró en La Habana. Multitudes recibieron a Fidel Castro y al ejército rebelde como héroes. El pueblo exigía justicia, y el nuevo gobierno actuó rápidamente. Confiscación de bienes mal habidos, enjuiciamiento de represores y fusilamientos de culpables en los llamados juicios revolucionarios. Se decretó la reforma agraria, que prohibía la tenencia extranjera de tierras y las repartía entre los campesinos. Casi 200.000 familias accedieron a parcelas propias, mientras el Estado creaba cooperativas y granjas estatales. La revolución se define. Los primeros meses fueron de euforia, pero también de tensiones. Manuel Urrutia fue designado presidente y José Miró Cardona, primer ministro. Sin embargo, pronto se alejaron del proceso cuando éste giró hacia la izquierda. Juber Matos, uno de los comandantes rebeldes, terminó preso tras renunciar en protesta. En paralelo, se crearon los comités de defensa de la revolución, encargados de vigilar barrios,
organizar campañas de salud, vacunación y trabajos voluntarios. En 1965, todas las fuerzas revolucionarias se unieron en el Partido Comunista de Cuba. Cuba y Estados Unidos. Las medidas revolucionarias alteraron las relaciones con Washington. En 1961, exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos desembarcaron en Bahía de Cochinos. En solo 3 días fueron derrotados, lo que significó un triunfo histórico para la revolución. Al año siguiente, el mundo estuvo al borde del desastre. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la instalación de misiles soviéticos en Cuba. El presidente John F. Kennedy denunció que podían alcanzar Washington, Panamá, México y toda la región. Durante 13 días, la humanidad vivió con miedo a una guerra nuclear. Finalmente, la URSS retiró los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. La crisis de los misiles consolidó a Cuba como actor central de la Guerra Fría. Construcción de una Cuba socialista. Con el bloqueo norteamericano, la isla estrechó lazos con la Unión Soviética. Se nacionalizaron industrias, bancos y refinerías. El Estado se convirtió en propietario y administrador de la economía. En 1961 se lanzó la campaña de alfabetización. Más de 260.000 brigadistas enseñaron a leer y escribir a casi 1 millón de cubanos. En la salud, se garantizó atención gratuita, nutrición básica y medicina preventiva, lo que redujo la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de vida. La vida cotidiana cambió profundamente. La pobreza extrema retrocedió y se construyó una nueva identidad nacional. El impacto continental. La Revolución cubana fue un ejemplo para toda América Latina. En 1962, Fidel proclamó en la Segunda Declaración de La Habana: "El deber de todo revolucionario es hacer la revolución". Sus palabras inspiraron a guerrillas en Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia. Solo en Nicaragua, en 1979, los sandinistas lograrían un triunfo similar. Estados Unidos respondió con la Alianza para el Progreso y con la Doctrina de Seguridad Nacional, que alentó golpes militares para frenar el avance revolucionario. Pero la chispa ya estaba encendida. La Revolución cubana no fue solo la caída de Batista. Fue un cambio radical en la historia de Cuba y un símbolo de resistencia para todo un continente. Un pequeño grupo de guerrilleros, con más convicción que armas, demostró que los pueblos podían desafiar al poder y escribir su propio destino. Hoy, más de 6 décadas después, Cuba es muy distinta a aquella isla que en 1959 celebraba la entrada de la Caravana de la Libertad. Los principios de la revolución fueron claros: justicia social, igualdad, acceso universal a la salud, a la educación y la independencia frente a las potencias extranjeras. Mucho de eso se cumplió. La alfabetización masiva, el sistema de salud reconocido internacionalmente y el orgullo de haber resistido el bloqueo estadounidense son logros que todavía hoy definen a la Cuba revolucionaria. Pero también, con el paso de los años, aparecieron nuevos desafíos. La caída de la Unión Soviética dejó a la isla en una profunda crisis económica. El llamado Período Especial mostró que, sin apoyo externo, la economía cubana era frágil y dependiente. En el siglo XXI, Cuba ha ensayado reformas parciales, apertura al turismo y a la inversión extranjera, pero todavía enfrenta problemas graves: escasez, limitaciones a las libertades políticas y migración de miles de cubanos en busca de oportunidades. Así, la pregunta sigue abierta: ¿cuánto queda de aquel proyecto original? Si en 1959 la revolución prometía terminar con la pobreza y la dependencia, hoy el pueblo cubano vive entre los logros de la igualdad social y las dificultades de una economía que no logra sostenerse.